Colocamos como tema la época post-revolucionaria y aquí vamos a hablar sobre los principales acontecimientos. ¿Vale? Este tema, chicos, de igual forma es ya inicio del bloque 4 de historia. Entonces, bueno, ¿ya notamos el tema? Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Tenemos que en el año de 1917, el Congreso Constituyente juró hacer respetar la Constitución. Y bueno, aquí hay una imagen de unos personajes que lucharon con las armas durante la Revolución Mexicana. Recordarán que de eso hablamos en las clases anteriores. Entonces, si nosotros prestamos atención, su vestimenta, su actitud respetuosa y de alta educación ante las actividades que, bueno, estaban desempeñando. En el gobierno de Venustiano Carranza, que fue en un periodo de 1913 a 1917, fue el primer jefe del ejército constitucionalista. Y de 1917 a 1920 fue como presidente constitucional. Entonces, en cuestión de los caudillos, tenemos que eran líderes individuales. Y bueno, los hombres eran fuertes, eran militares, líderes regionales o en su caso también podían haber sido comerciantes, que a menudo actuaban para proteger a sus propios intereses de su grupo o de su región, más allá de las convicciones o de las doctrinas políticas que estaban peleando. Estos grupos o los grupos que lo seguían lo hacían en espera de una recompensa porque por sí mismo, pues no, siempre buscaban algo a cambio. Entonces, se confiaba más en la promesa de un caudillo que en el de la misma institución. En el gobierno de Venustiano Carranza, después de que se promulga la Constitución, el país pasó a un periodo caudillista, que, bueno, este periodo comprendió del año 1917 a 1935. Y entonces aquí Carranza pues estuvo como el primer presidente constitucional o fue considerado como el primer presidente constitucional, donde él tuvo la tarea importante de reconstruir y consolidar y dirigir la vida política post-revolucionaria. Quiere decir, ¿cuáles serían los cambios después de este movimiento de revolución? Entonces, una vez disuelto el Congreso Constituyente, Venustiano Carranza convoca elecciones presidenciales y a su vez a conformar el Congreso de la Unión. Y en las elecciones celebradas el 11 de marzo de 1917, Carranza como candidato al Partido Liberal Constitucional, pues resultó vencedor. Quiere decir que no ganó. Entonces, el presidente Carranza enfrenta los siguientes problemas sociales. Entre ellos está la pacificación de un país, la aplicación de disposiciones constitucionales, sobre todo pues del artículo tercero, el 27, el 123 y el 130. Hemos de recordar que el artículo tercero nos hablaba sobre la educación, donde todos tenemos derecho a una educación que sea laica, obligatoria y gratuita. Hasta ahí es básicamente, pero pues todavía conlleva otros elementos más profundos este artículo. En el caso del artículo 27, nos habla sobre la propiedad de las tierras y el agua y las aguas comprendidas dentro de los territorios, de los límites, perdón, del territorio nacional y corresponde a la nación, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de las particulares, constituyendo así lo que se le denomina la propiedad privada. Ahora, en el caso del artículo 123, que también nos está indicando aquí, se refiere a que todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno y que sea socialmente útil
y a efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social. Y bueno, por último tenemos lo que es el artículo 130. En el caso del artículo 130 nos indica que el principio histórico de la separación del Estado y de las iglesias orienta las normas contenidas en este artículo. Nos dice que las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetan a la ley y como ciudadanos tenemos el derecho al voto, y bueno, en ese caso, pero no a ser votados. Eso es a lo que Carranza tuvo que enfrentar con estos problemas y estos artículos constitucionales. Ahora también las relaciones internacionales, la cuestión agraria y los asuntos obreros, la reorganización de las finanzas nacionales también. Y entonces de igual forma tenemos que en todo el territorio los caudillos revolucionarios mantenían un control absoluto sobre diferentes zonas. Por ejemplo, en el caso de Pancho Villa, pues en Chihuahua. Emiliano Maestra, Zapata, mande. ¿Qué pasó? ¿Dispositivo? ¿Perdón? Que si me puedo conectar desde otro dispositivo, es que este ya se le va a acabar la pila. Adelante, ahorita te agrego entonces. Gracias. Bien, continuamos. En el caso de Emiliano Zapata, pues estuvo en Morelos, parte de Guerrero, el Estado de México y Puebla. Y en el caso de Tomás Garrido Canábal en Tabasco, Félix Díaz en Veracruz y Saturnino Cedillo en San Luis Potosí. Ahora, en cuestión de las insurrecciones, tenemos que en Morelos los campesinos zapatistas continuaron su lucha. Mediante una celada y una emboscada, Emiliano Zapata fue asesinado por órdenes de carrancistas el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos. Y posterior a ello, bueno, pasaron otras actividades y posterior viene lo que es el plan de Agua Prieta, donde nos dice que el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, tenía ya varios desencuentros con el presidente. Y siendo así, el 22 de abril de 1920 proclamó, junto con otros jefes militares, el plan de Agua Prieta que contemplaba lo siguiente. César, en el ejercicio del Poder Ejecutivo a Venustiano Carranza. Reconocer y expresamente como ley fundamental de la República a la Constitución Política el 5 de febrero de 1917. Nombrar un presidente provisional. Es decir, que pues iba a ser nada más un cargo temporal. Carranza lanza después un manifiesto a la nación señalando que defendería esas instituciones. Y posterior, bueno, salió de la capital rumbo a Veracruz y bueno, el 21 de mayo de 1920 fue asesinado en la comunidad de Tlaxcalantolco, en Puebla. Ahora, posterior a ello, tenemos lo que es el gobierno de Adolfo de la Huerta, donde después de que muere Carranza, el Congreso de la Unión nombró como presidente interino al licenciado Adolfo de la Huerta. Presidente interino quiere decir que de igual forma estuvo solamente por un breve tiempo. Entonces, ya cuando lo asignan a él, gobernó él solamente entre junio y noviembre de 1920. Por eso es que es interino, porque fue muy poco el tiempo que estuvo a cargo. Ahora, mientras estuvo Adolfo de la Huerta como gobernante en este tiempo y como gobernante interino, las acciones que obtuvieron en este gobierno fue la unificación de las corrientes revolucionarias, la remoción de los gobernadores vinculados al carrancismo, la pacificación de los grupos rebeldes, como en el caso de Francisco Villa, que aceptó retirarse a su hacienda El Canutillo en Parral, Chihuahua. Ahora, otras de las actividades o de las acciones fue el pacto
bueno, pactó el retiro de Genovevo de la O, Gildardo Magaña, donde otorgó tierras a Saturnino Cedillo. Se institucionalizó el ejército, se reabrió el colegio militar, se creó también el Departamento de Previsión Social y se creó el Programa Nacional de Reparto en materia agraria. De igual forma, pues hubo un mayor impulso ante la educación. Ahora, de igual forma, en el gobierno de Álvaro Obregón, tenemos que durante el interinato de la Huerta, Obregón se lanzó a la presidencia. Acuérdense que nada más estuvo de junio a noviembre, entonces fue poco el tiempo. Mientras sucedió este tiempo de gobernación, es donde, bueno, Obregón se lanza a la presidencia, ganando la elección, apoyado por varios partidos, incluyendo el Partido Liberal Mexicano, que fue fundado por él y por Luis Morones. Entonces, fue presidente también constitucional de 1920 a 1924. Es decir, 4 años duró de gobierno, siendo el primero en el siglo en terminar su periodo constitucional. Después, de igual forma, en el gobierno de Álvaro Obregón se dispone una liquidación de los bancos incautados durante el carrancismo. Se promulgan diversas legislaciones bancarias para regular la banca y el crédito. Posteriormente hubo una negociación ante el reconocimiento del gobierno por parte de Estados Unidos, aceptando así los tratados de Bucareli, y se abrieron las puertas a la iniciativa privada en la industria manufacturera. Ahora, igual, seguimos todavía con el gobierno de Álvaro Obregón, donde se pone en marcha la reforma agraria, expidiendo una ley de ejidos y, bueno, el reglamento agrario establece la pequeña propiedad. Se crea con esto la Confederación Nacional Agraria y se impulsa a un código laboral federal, pero fracasa en su intento de regular el trabajo. Ahora, bueno, chicos, pues hasta aquí dejamos como resumen estos aspectos relevantes.